Bueno, a ver, esta semana los mercados financieros globales vivieron una esquizofrenia casi perfecta, un tira y afloja constante entre un optimismo que parecía arrollador y una realidad económica que, la verdad, no deja de preocupar. En este análisis vamos a desentrañar estas fuerzas que chocan, porque entender esta batalla es justamente la clave para descifrar hacia dónde se está moviendo el capital de verdad. Miren, la semana arrancó con una euforia total. El Nasdaq Composite tuvo su mejor semana desde noviembre, con una subida de casi el 5%. Un repunte masivo que, a simple vista, te diría que hay una confianza absoluta en el futuro. Parecía que los inversores habían encontrado una razón de peso para volver a tomar riesgos. Pero, claro, esa euforia se dio un golpe de frente con la realidad, con una realidad que no podemos ignorar. El optimismo se topó con un dato durísimo. La inflación general en Estados Unidos alcanzó el 3.3% interanual, su nivel más alto en casi 2 años. Un recordatorio bien contundente de que los problemas de fondo siguen ahí, no han desaparecido. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Optimismo y pánico en la misma semana? ¿Cómo pueden coexistir un rally de alivio tan potente y una señal de alarma inflacionaria tan clara? ¿Qué fuerza está ganando realmente esta batalla por el control del mercado? Bueno, vamos a desglosarlo. Ok, la primera gran fuerza que le dio un empujón al mercado fue una descompresión geopolítica masiva. Un evento que, cambió por completo el tablero de juego en cuestión de horas y que vino directamente del tenso escenario en Medio Oriente. Bien, a ver, sigamos la cronología. El mercado empezó la semana con el petróleo WTI por las nubes, por encima de los $112. Estaba cotizando con una prima de riesgo de guerra extrema. Pero el 8 de abril, ¡pum!, todo cambió. El anuncio de un alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán fue como un alfiler pinchando un globo. El precio del petróleo se desplomó casi un 15% para cerrar la semana cerca de los $96. La prima de riesgo geopolítico, esa que se había acumulado por semanas, simplemente se evaporó. Entonces, el punto clave aquí es este. La caída del petróleo fue como si de repente le quitaran un impuesto gigantesco a la economía global. Y este alivio energético, claro, desató un rally potentísimo en la renta variable. No es ninguna coincidencia que el S&P 500 y el Nasdaq tuvieran su mejor semana en meses. El mercado celebró que el riesgo de una estanflación, al estilo de los años 70, se redujera drásticamente. Al menos por ahora. Pero, como suele pasar, la fiesta no duró para siempre. Hacia el final de la semana, entró en escena la segunda fuerza, la dura realidad de una inflación que no cede. Y esto, claro, vino a bajarle un poco los humos al optimismo y a recordarnos que los problemas de fondo siguen ahí. Y aquí, ojo, porque esto es lo interesante. Hay una divergencia clarísima. El informe de inflación de marzo fue como un rompecabezas. Por un lado, el dato general, el que sale en todos los titulares, se disparó al 3.3% interanual, impulsado casi por completo por el pico de los precios de la energía. Sin embargo, si escarbamos un poco y vemos el núcleo, la inflación subyacente que no incluye ni alimentos ni energía, esta solo subió un 0.2% mensual, o sea, una cifra mucho más fría de lo que esperaba el mercado. Esta divergencia, ¿cómo la leyó el mercado? Pues de una forma muy específica. A pesar de que el dato subyacente fue más débil, ese elevado 3.3% general prácticamente borró del mapa cualquier esperanza de que la Reserva Federal baje las tasas de interés pronto. El mercado ya se hizo a la idea, ya internalizó por completo esa narrativa del higher for longer, o sea, tasas altas por más tiempo, aceptando que la Fed va a mantener su postura restrictiva. Y mientras estas dos gigantescas fuerzas macroeconómicas se peleaban por el control, apareció una tercera historia, un verdadero cisne negro tecnológico, que surgió en paralelo y creó su propio caos, redefiniendo las reglas del juego dentro del sector más importante del mercado. En las mesas de dinero institucionales lo bautizaron el SaaS-apocalipsis. Todo empezó con el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial de Anthropic, uno llamado Mythos. Y esto envió una onda de choque masiva. Este modelo demostró capacidades para que agentes de IA autónomos, o sea, programas que actúan por sí solos, pudieran identificar y explotar vulnerabilidades en software, amenazando la base misma de todo el modelo de negocio del software como servicio. La reacción fue, instantánea y brutal. Vimos una rotación de capital implacable.
Mientras las acciones de empresas de software se desplomaban por el temor a que la IA reemplace flujos de trabajo enteros, el dinero huyó buscando refugio en los cimientos, en el hardware. Fabricantes de semiconductores como Broadcom vieron sus acciones subir, capturando la demanda de la infraestructura que hace posible esa misma IA. Y esto nos da una idea de la escala de la disrupción. No estamos hablando de un reajuste pequeño. Se pusieron en tela de juicio aproximadamente 2 billones, sí, 2 millones de dólares en capitalización de mercado. Un evento que ha forzado una reevaluación generacional sobre qué modelos de negocio sobrevivirán en la era de la IA. Ok, ya entendemos las narrativas. Ahora vamos a los datos duros para ver qué está haciendo realmente el dinero inteligente. En un entorno tan contradictorio, seguir los flujos de capital es como tener la mejor brújula. Por cierto, si este tipo de análisis está aportando claridad, una suscripción al canal es la mejor forma de no perderse futuros informes. Y aquí los datos no mienten. Se observa una divergencia masiva y continua. Mientras que los fondos de gestión activa sufrieron salidas por más de 32.000 millones de dólares, los ETFs de gestión pasiva, los que simplemente replican índices, atrajeron más de 21.000 millones. La señal es clarísima. Ante la incertidumbre, el capital institucional prefiere la exposición pasiva, de bajo costo y diversificada. Y dentro de esos flujos, hay una historia que de verdad resalta. A pesar de toda la volatilidad, el apetito institucional por los criptoactivos, y en particular por Bitcoin, se mantiene increíblemente fuerte. En un solo día, el 10 de abril, los ETFs de Bitcoin al contado capturaron más de 240 millones de dólares en flujos netos, con el IBIT de BlackRock y el FBTC de Fidelity liderando esta captación. Esto demuestra que hay una demanda estructural que no se asusta con el ruido del corto plazo. Entonces, para resumir las señales que nos está enviando el dinero, primero, hay una clara rotación hacia acciones estadounidenses. Segundo, una preferencia abrumadora por la inversión pasiva a través de ETFs. Y tercero, un apetito institucional por los criptoactivos que no solo persiste, sino que se está ampliando. El capital busca refugio en la liquidez, la diversificación y la escasez digital. Y es justo aquí donde todas las piezas empiezan a encajar. Vamos a unir este rompecabezas para formar una conclusión estratégica y entender la compleja situación en la que se encuentra el mercado ahora mismo. Esta cita, que viene de un análisis estratégico, resume perfectamente el estado actual. Nos encontramos en un mercado macroeconómicamente esquizofrénico. Por un lado, la política monetaria de la Fed es restrictiva, pero por otro, un muro de liquidez y un optimismo corporativo casi inquebrantable están ganándole la batalla a los precios, al menos por ahora. Y si miramos hacia adelante, la agenda de la próxima semana es crítica. Primero, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. Su resultado es binario y podría reafirmar el rally o revertirlo por completo. Segundo, los discursos de varios miembros de la Fed sobre la inflación. Y tercero, arranca la temporada de resultados, que nos dará la imagen real de la salud de las empresas. Así que cerramos con la gran pregunta estratégica, la que va a definir el futuro a corto plazo. ¿Será el optimismo que viene de la desescalada geopolítica y la disrupción tecnológica lo que impulse al mercado? ¿O se va a imponer la dura realidad de una inflación persistente y una política monetaria restrictiva? La respuesta a esta pregunta va a dictar el rumbo del capital en los próximos meses.